El día de hoy conversamos con el economista Rafael Correa Delgado, político, doctor catedrático, economista ecuatoriano, presidente del Ecuador, gobernó por 10 años, 4 meses y 9 días desde el 15 de enero del 2007, estuvo hasta el 24 de mayo del 2017. Según la historia del país, es el mandatario ecuatoriano que más tiempo ha permanecido en el poder de forma continua, y si este hubiese sido descontinuo, ocuparía el tercer lugar, superado solo por José María Velasco Ibarra y Juan José Flores. Recordemos el 28 de septiembre del 2008 también, tras la adopción de una nueva constitución, se organizaron elecciones generales celebradas el 26 de abril del año siguiente, en la que resultó vencedor también con el 52% de los votos en la primera vuelta. Correa fue así reelegido para un segundo mandato de 4 años y después nuevamente para un tercer mandato con el 57,2% que concluyó en el 2017. El 24 de mayo fue sucedido por Lenín Moreno, quien en sus primeros 2 periodos de gobierno fue vicepresidente. El 7 de abril del año 2020, el tribunal condenó, ahora en este año, a 8 años de cárcel al expresidente Rafael Correa, al ex vicepresidente Jorge Glass y a 16 personas más investigadas por cohecho pasivo, apuntando a un supuesto influjo psíquico, le llaman a ellos, del expresidente. Bueno, los jueces determinaron que existía una estructura de corrupción y que contratistas del Estado entregaron aportes ilegales para financiar actividades políticas de Alianza País. Fausto Jarrín, abogado del ex mandatario, aseguró que ejercerá su derecho a la impugnación. La sentencia de casos sobornos fue notificada por escrito el 27 de abril del 2020. En varias entrevistas lo ha dicho el expresidente economista Rafael Correa: persecución política para impedirlo participar en las elecciones. Ha mencionado en reiteradas ocasiones que no hay justicia en Ecuador, que no se ha aprobado nada, entre otras frases también. Por ello, hoy vamos a analizar algunos temas sobre coyuntura política, económica nacional, análisis, crisis económica, qué soluciones se aportaría, la participación también del nuevo candidato. En fin, hay algunos temas muy relevantes que conversar, que dialogar, que escuchar. Hace algún tiempo atrás estuvo también el economista presente acá en la parte alta. Bueno, algunas veces visitó especialmente Piñas y conversamos algunos temas. No sé si me dices, Javier, que ya, para tener este diálogo, tratemos de conversar, obviamente, pues no sé qué hora será ya, me imagino que ya en la tarde. Bueno, vamos a hablar. Hay algunos temas, como les decía, de qué dialogar. Lo que les pasé fue una primera parte para recordar un poco sobre el paso por la presidencia del Ecuador y qué le está pasando ahora al expresidente Rafael Correa, y que desde el lugar donde se encuentra, sin duda alguna, lo ha dicho, van a impugnar, pero bueno, de eso quisiéramos que obviamente él mismo lo comente, lo diga, qué está pasando sobre algunos temas que quisiéramos dialogar en este. ¿Cómo ha pasado? Buenas tardes acá en Ecuador, no sé allá qué horas, ya estamos en la noche, tal vez allá donde usted se encuentra. Bienvenido, primeramente, economista Piñas, la parte alta de la provincia del Oro, y hoy con la tecnología nos escucha todo el mundo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, feliz siempre que pueda hablar con Piñas, con el Alto del Oro, tierra tan querida y tan bella. Y acá es 5 para las 7. Allá. El problema es que en otoño, hasta el 21 de diciembre, se acortan los días. Todavía 5:30 es oscuro y es frío. Es bastante deprimente. Pero bueno, un inmenso abrazo, pese al clima aquí, a lo corto de los días, le levanta el ánimo a uno poder conversar con nuestra querida Piñas, con Portobelo, con Zaruma, con Atahualpa, con Chilla, con todo el Oro.
La parte alta de la provincia del Oro donde llegamos, perfectamente. ¿Cómo ha sido este cambio de vida, economista, de estar acá con el poder que usted tenía y de ir allá sin tener ese poder y hasta en algún momento le retiraron también la seguridad? ¿Cómo ha sido ese cambio? ¿Cómo le ha afectado tal vez o se siente bien? Algunos creen que es bonito tener poder, por favor. Yo no sé, a algunos les gustará. Es horrible. Es horrible perder la privacidad, tener siempre gente a tu alrededor de tu familia. No poder ir a comer a un centro comercial, al patio de comida, que tus hijas te digan, vamos a ir a salir a este lado, yo voy con ustedes, no, ya no, porque saben que si yo voy, se les daña todo el paseo. Que cuando acabaron el colegio quisieron venirse enseguida a estudiar al extranjero, porque ya no aguantaban la presión en Ecuador. No es bonito eso. El poder es ¿por qué entonces buscar el poder? Para servir, porque no nos engañemos. Situaciones tan injustas como la de Ecuador y de tanto retraso en su desarrollo, no se va a superar con la beneficencia. No, se va a superar con acción colectiva, con buena asignación de recursos sociales, con innovación, con eficiencia, pero con justicia, ¿no? Entonces, por eso se busca el poder. Pero el poder en sí mismo es horrible, es horrible. A mí lo que más me gusta es la vida sencilla. Eso es lo que vine a buscar acá, no me han dejado tranquilos, sí, hasta me quitaron la seguridad. Claro, o sea, en lo personal, si yo no necesitara seguridad, estaría contentísimo, sí, es feísimo todo eso. Pero objetivamente hablando, uno sí tiene un alto perfil de riesgo, ¿no? Y eso es lo que esperan, ¿no? Que alguien atente contra mí y que me pase cualquier cosa. Pero, por favor, entiendan que no hay nada más bello que la vida cotidiana, que el día a día, que el disfrutar con tu familia, poder ir al supermercado, al mercado, pasear en paz. Hay gente que le encanta el poder. A mí el poder es necesario para servir, para transformar, pero en lo personal no me gusta en absoluto. Economista, hablando de cosas buenas, ¿qué usted resaltaría de las cosas buenas que realizó acá en el país? Tómbreme unas cuantas, tal vez unas 5 de las tantas, porque me imagino que hay muchas que usted tiene. Sí, pues que tendríamos que hacer un semestre universitario para esto, y nuestras políticas se estudian, universidades europeas y estadounidenses. Ahora vamos en orden, duplicamos el tamaño de la economía. Yo recibí una economía de 46.000 millones a 100.000 millones. Redujimos sobre todo la pobreza absoluta, primera vez en la historia a menos de 2 dígitos. La encontramos en 15 y 6%, la dejamos en 7%. Encontramos un país con una desigualdad mayor que el promedio de América Latina, que es la región más desigual del mundo. Hay un coeficiente que se llama Gini, que va de 0 a 1, es estandarizado. 0 mientras más igualdad, 1 más desigualdad. América Latina estaba en 0,52, Ecuador en 0,55, por arriba del promedio. Lo dejamos muy por debajo del promedio, fuimos los campeones regionales de reducción de desigualdad. La infraestructura, éramos los países con peores carreteras y peor infraestructura en general en América Latina. De acuerdo al Foro Económico, el índice de competitividad, estamos en segundo lugar en infraestructura en general, solo después de Panamá, y eso por el Canal de Panamá, y específicamente en cuanto a carreteras también estamos en segundo, solo por detrás de Chile, pero que es un país el triple, no triple, tal vez el doble, pero mucho mayor ingreso per cápita y desarrollo relativo que Ecuador. Y les puedo escoger entre los demás, pero por ejemplo, somos el único país de América Latina con un sistema integrado de seguridad total. Ni Argentina lo tiene. Argentina tiene las grandes ciudades. Nosotros el ECU 911 tenemos en Galápagos, en la selva amazónica, en cada centímetro cuadrado del territorio nacional. Ya, perfecto. Para nombrar nada más. Economista, no sé si me das un poco de audio acá, no estoy escuchando bien acá. Yo te escucho bien. Ah, ya, usted me está escuchando bien, yo no le escuché la parte bien. Bueno, economista, hablábamos de economía, mejoró la economía, la infraestructura, carreteras. A todo ello, de las cosas positivas que usted menciona, se ha hablado siempre de un sobreprecio en todo esto. Mire, ese es uno de los problemas. Los últimos años, conmigo intentaron imponer el estado de opinión. Como tenía más credibilidad que ellos, no lo lograron y siguió en vigencia el Estado de Derecho. Pero eso se destruyó en el 2017, hemos vivido un estado de engaño. Y la gran guardiana de la verdad, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación? Ser guardianes de la verdad. Hace un par de días tenía una entrevista con un periodista cuencano que me decía, no sabemos en quién creer, los políticos mienten, pero si es su deber verificar quién dice la verdad y quién miente, el deber de la prensa. Es el rol fundamental de la prensa en la sociedad, en la democracia. Sin eso no tenemos democracia, sin eso no tendremos desarrollo. Si no hay un garante de la verdad, se ha podido mentir tanto y confundir
porque la prensa, con todo respeto, ha faltado a su deber de decir la verdad. Y no se ha revisado una estadística, nada. Usted dice, ha habido mucho sobreprecio, repitiendo lo que una y otra vez repiten ciertos medios y politiqueros. ¿Dónde están los juicios de sobreprecio? Dígame uno. O un caso de sobreprecio. Les hacen creer que sobreprecio... La refinería, expresidente, economista, las refinerías. Maravilloso, porque eso no es sobreprecio y reajuste de contrato, pero así nos engañan. Y así nadie va a hacer obra. Entiendan que nos hacemos un daño a nosotros mismos. Cuando yo llegué al gobierno, vi un proyecto ridículo de la refinería de Esmeraldas de 120 millones. ¿No? Esa refinería nueva de costaba unos 8.000 millones. 120 millones era una intervención mínima, se caía en pedazos. La memoria es frágil. En el 2007 tuve más de 80 pares de la refinería. Estuvo parada casi 6 meses. Eso le costaba al país centenas de millones de dólares. Entonces decidimos, por primera vez en 40 años, hacer una intervención integral. Pero ya es otro proyecto. Es que como cuando usted llegó a una casa a vivir, pensaba cambiar la puerta. Vio que la casa estaba en muy mal estado y cambió el techo, las ventanas, y pasó de 120 millones a 1.200. Y eso le llaman sobreprecio. Eso no es sobreprecio, es otro proyecto de reajuste. Si no, respóndame la pregunta. ¿Dónde están los juicios? Y el que hable sobre precio y no ha puesto un juicio, porque eso es delito, es cómplice, pues, corrupto. Están mintiendo. Y así nos han engañado 3 años y medio. Se ha manifestado que la Interpol lo busca. Bueno, eso lo vimos. ¿Es verdad esto, economista, en medio de la grave crisis del coronavirus? La Corte Nacional de Justicia del Ecuador lo sentenció a 8 años de cárcel por el delito supuestamente de cohecho agravado. Se ha mencionado, economista, también que usted es el líder de una organización delictiva de sobornos. Bueno, hay muchas cosas que se ha dicho también. ¿Qué hay de verdad en esto? Bueno, ustedes, insisto, ustedes son garantes de la verdad. Tenemos una justicia totalmente cooptada, jueces corruptos puestos a dedo. Por si acaso Interpol se les ríe. Le ha rechazado 2 veces la alerta roja, diciendo que atenta a los derechos humanos. ¿Se imagina la humillación para la justicia ecuatoriana? Pero eso no publica cierta prensa. Pero ustedes son los garantes de la verdad, porque no hay justicia en el Ecuador. Pidan un contrato que se haya dado a cambio de dinero, porque eso es soborno. Todo el resto es cuento. Un contrato no existe. Peor aún, ponen soborno agravado. Eso significa que además el contrato fue ilegal, con sobreprecio, etc. ¿Dónde está el juicio? No existe. Todo es cuento. La organización criminal son los ministros, los secretarios de Estado, el secretario jurídico. A nivel internacional se les ríe. Lastimosamente, a nivel nacional han hecho mucho daño por destruirme a mí. Están destruyendo vidas, familias, como les voy a arreglar, y están destruyendo el país. Y todo lo que se ha presentado de Odebrecht, economista. Yo ni conozco a los de Odebrecht, pero es tan sencillo como esto. Carla es su nombre, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué no se ha acusado de Odebrecht? Usted lo ha dicho. Caso Odebrecht. Y arroz verde, y Odebrecht puso presidente. Eso es lo que dijeron al inicio. ¿Y dónde está Odebrecht? ¿Por qué no se la acusa? Pues es tan evidente. ¿Cómo usted puede creer que el principal corrupto y corruptor, que además no fue solo en el Ecuador, fue en 12 países, en 11 países está enjuiciada, menos en Ecuador, porque hicieron un pacto para echar lodo con ventilador, perseguir políticamente con los testimonios falsos de Odebrecht y no acusarlos a ellos, darlos en impunidad? Pero esa es la primera pregunta que se tienen que hacer. ¿Cómo el caso de corrupción se llama Odebrecht? Odebrecht es la principal corrupta y corruptora y no se la acusó de Odebrecht. Más claro, ni el agua. Es todo un montaje utilizando a los sinvergüenzas de Odebrecht para la persecución política. Yo ni conozco a los de Odebrecht. Economista, ¿cómo probar lo contrario? Está apelando a todas estas causas penales. Todo eso se les va a derrumbar, no aprenden de Argentina, Bolivia. ¿Quién va a creer una causa penal donde dice, se lo leo? El procesado Rafael Correa Delgado ejerció sus funciones como presidente constitucional de la República del Ecuador 2007-2017 con un poder total concentrado en sus manos, a manera de un autócrata. Esto es controlando las 5 funciones del Estado ecuatoriano. Esto es un postulado político, no es jurídico, esto es una sentencia. ¿Usted cree que alguien le va a hacer caso a esto a nivel internacional? Que me acusen por ser autócrata, porque le gané todas las elecciones. Luego dice, ¿ya? Precisamente la forma autocrática de ejercer el poder explica que la conducta del profesor Rafael Correa Delgado de ninguna manera fue neutra. La prueba evacuada en audiencia de juicio resultó incontrovertible para determinar que el procesado Rafael Correa Delgado hizo surgir sobre un grupo de personas, específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de entera confianza, mediante un influjo psíquico
la resolución de realizar el injusto cohecho. No ha existido cohecho. Pero además, como no tienen pruebas, yo he dirigido una organización criminal por influjo psíquico. ¿Sabe el precedente que se está sentando? Mañana lo acusan a usted porque se quiere lanzar de alcalde de Piña y su contrincante tiene poder. Y como no tiene pruebas, lo acusa de tener influjo psíquico sobre una organización criminal. Esto es gravísimo. Las grandes pruebas, ¿no?, dicen abiertas mentiras. Por ejemplo, la recepción de dinero ilícito era reportada a los profesores Rafael Correa Delgado y Jorge Gláez Pinel, quienes dirigían el sistema de contratación pública en el Ecuador. El presidente no dirige el sistema de contratación pública. Es la Constitución. Mienten. Luego las pruebas. Este tribunal de primer nivel estima indispensable referirse al menos a 4 premisas ciertas y probadas. Usted dice ciertas y probadas, ¿no? Primero, la principal, que el procesado Rafael Correa Delgado exigió la entrega de dinero ilícito para sí mismo, fruto de los sobornos. Tan es así que en franco ejercicio de su liderazgo, dentro del entramado de corrupción, recibió el depósito, dice, ya te fregaste, Correa, $2 millones en Bahamas. Recibió el depósito, escuchen bien, Piña querida, escucha bien, para que veas quiénes somos los honrados, los honestos y quiénes son los pillos. Recibió el depósito de $6.000 en su cuenta personal que mantenía en el Banco del Pacífico. A mí me han acusado de todo, menos estúpido. O sea, yo recibo soborno $6.000 para depositarlo en mi cuenta del Banco del Pacífico desde el Estado. Por favor, eso era un préstamo del Fondo de Solidaridad de la Presidencia, de nuestros propios fondos, que lastimosamente lo manejaba Pamela Martínez, y por eso lo mezclan todo, y que lo pagué hasta el último centavo. Pero esas son las acusaciones. Por eso le decía, economista, por eso le decía cómo probar lo contrario. Imagínese usted allá y... Es que ese es su grave error, con todo respeto, Carlos, porque existe lo que se llama presunción de inocencia. Y no es una ocurrencia mía, es derecho humano fundamental. No soy yo el que tengo que probar que soy inocente. Ellos tienen que probar que somos culpables y con pruebas reales. Pero como le he demostrado, aquí están mintiendo. Diciendo, por ejemplo, que yo dirige el sistema de contratación pública. El presidente no dirige, pero vea la Constitución, pregunte. Ustedes están para buscar la verdad, los periodistas, para informar a la gente, para evitar que jueces corruptos, políticos corruptos, le mientan. Averigüen si el presidente dirige el sistema de contratación pública y así nos condenan. Ahí no hay soborno, no hay organización criminal, no hay nada. Es un montaje para persecución política. Claro, porque en una parte, imagino que usted lo conoce perfectamente más que yo, la fiscal Salazar recalcaba que disponía, usted aprobaba, autorizaba la recepción y distribución del dinero captado de esta supuesta estructura bien elaborada. Entonces, como que la gente ecuatoriana dice, chuzo, mira lo que nos estaban robando, mira lo que está pasando. Usted lo ha dicho, ¿no? Usted ha dicho, esa señora inepta y corrupta, ¿por qué no investiga la cuenta secreta de su jefe Moreno? Que ya se la conoce hace 2 años, ¿no? Puede decir lo que le dé la gana, pero tiene que probarlo. Y tanta la falta de pruebas, si tuvieran pruebas las pondrían aquí. Pero ¿cuál es la prueba? Decir que era promedio de influjo psíquico. Si yo ordenaba, sabía, debe haber un mail, una llamada, un testimonio. Alguien que diga, a mí me dijo. Nada. Ningún empresario ha reconocido que ha habido soborno, ninguno. Todo es un montaje, con apoyo de cierta prensa, pero esto se le va a derrumbar más temprano que tarde. Lastimosamente, hacen mucho daño, no solo a seres humanos, a su familia, sino a la patria entera. Economista, vamos con nuestra provincia del Oro. Justamente la provincia del Oro ha sido abandonada por muchos gobiernos, eso lo sabemos. La vía Machala-Guayaquil está recién en un proceso. ¿Siente usted que tiene una deuda con la provincia del Oro, economista? Mire, Carlos, usted es joven y, bueno, es periodista, o no sé si es periodista, pero ejerce periodismo. Cambie esa actitud, no es correcta, no es bueno generalizar. Por ejemplo, el periodista corrupto. Yo no voy a decir que usted es corrupto, porque todo el mundo es corrupto. Por si acaso mi hija es periodista, ¿no? Entonces, que los gobiernos abandonaron el oro. No puede generalizar. Mi gobierno no abandonó el oro. Y la gente lo sabe. Se transformó. Los sedes viales, los hospitales, los centros de salud, todas las obras. Pero nos faltó el tramo Machala-Guayaquil. Por supuesto. No se puede hacer todo. Y si me lo pregunta, fue un error. Porque una de las principales vías es Machala-Guayaquil. Pero recuerde que, entre otras cosas, desde la provincia del Guayas estaba todo concesionado. Entonces eran obstáculos administrativos que teníamos que superar. Había un gran centralismo en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Les escondían los proyectos. Entonces no pudo avanzar lo suficiente. Pero mire cómo a nosotros nos reclaman en 10 años, ¿por qué no hiciste todo? Y estos señores en 3 años y medio, 4 años le dicen, ¿por qué no hizo alguito aunque sea? Entonces sí hay un poco de injusticia en esto, no hay que generalizar. Pero en todo caso, por supuesto, esa vía Machala-Guayaquil, y siempre lo he reconocido, lo dejamos iniciado. No lo ha avanzado este gobierno, es una deuda pendiente con la provincia del Oro.
Economista, perfecto. Obviamente yo pregunto, no, obviamente justifico todo lo que estoy diciendo, ¿no? La idea es preguntar para que desde su propia boca nos diga qué es lo que está pasando. Pero vamos con el tema hospitales, economista. Algunos se menciona, pregunto, no afirmo, que quedaron como elefantes blancos, es decir, tremendos hospitales, pero sin personal y equipos. ¿Qué nos dice usted? ¿Qué opinión nos da economista? Con todo respeto, yo no quiero darle cátedra de periodismo, pero he leído mucho de eso, porque voy a escribir sobre periodismo. Para mí es uno de los gravísimos problemas. Mientras no resolvamos la cuestión mediática, América Latina no tendrá democracia, ni siquiera tendrá desarrollo. Entonces, usted dice su rol es preguntar, no, también es buscar la verdad. Así es. Cosas que hace rato debieron investigar, buscar datos y demostrar, este señor está mintiendo y Correa dijo la verdad, pero nos meten a todos en la misma canasta. Entonces, esto de los elefantes blancos. Llegó a decir Moreno que no se hacían hospitales de 500 camas. En Madrid acaban de inaugurar uno de 1000 camas. Así no han mentido. Y nadie le dijo no hable tontería. Que el puente a ningún lado. Nadie le dijo que era tontería. Que el sobreendeudamiento. Nadie sacó el cuadro de deuda para demostrar que no hubo jamás tal sobreendeudamiento. Y ahora los elefantes blancos. Entonces no había que hacer hospital. No es que ninguno está equipado. Los de este gobierno, los que tenía que equipar no lo ha hecho. Porque el hospital Teófilo Dávila y Machala, el nuevo del 10, quedaron totalmente equipados de última tecnología. Una maravilla de hospitales. El de Piñas lo iniciamos, no alcancé. Hubo una serie de problemas, encontrar terreno. Recuerde que se cambió el viejo hospital porque estaba en zona de riesgo. No alcancé a inaugurarlo. Lo dejamos iniciado. Si no está adecuadamente equipado es por la inutilidad de este gobierno. Pero no por eso son elefantes blancos. ¿Cómo hubiera sido deseable tener más hospitales? Gracias a Dios, con los muchos hospitales que hicimos, con más de 4.000 camas que hicimos, se han salvado miles de vidas en esta pandemia. Pero se pudieron salvar miles más si este gobierno hubiera continuado con las políticas de la Revolución Ciudadana. De tantas obras, de tantos proyectos hablando de este tema, ¿qué cosas le hubiese gustado continuar, economista? Las universidades emblemáticas, mucho. O sea, esto es un proceso, Carlos. Nosotros recién lo iniciamos. Los procesos de desarrollo duran 30, 40 años, sobre todo desarrollo tardío, que se llama. Aquellos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Corea del Sur, Singapur. Vaya a ver cuánto demoraron, no fue en 3 días. Y con cuántos sacrificios, y en dictadura. Pero además soportando una terrible explotación de la mano de obra, en un contexto geopolítico totalmente distinto. La Guerra Fría, entonces tenía una gran ayuda de Estados Unidos, sin desmerecer a Corea del Sur, sin desmerecer a Singapur y su gran líder histórico Lee Kuan Yew, ¿no? Pero obviamente recibieron ayuda, la supieron aprovechar. Ellos no tenían petróleo, nosotros tenemos petróleo, no lo hemos sabido aprovechar, ¿no? Y algunos quieren que no se lo aproveche además. Entonces, esto es un proceso. Recién estamos empezando. Hicimos 4.000 camas, 4.400 para ser exacto, camas hospitalarias, pero faltaban todavía miles de camas, pues. E intervenimos 8.000, 9.000 kilómetros de carretera, pero por ejemplo faltaba Machala, Guayaquil, faltaba Guayaquil, Santo Domingo, ¿no? En 10 años no se puede hacer todo. Se hizo lo que no se hizo en los últimos 50 años, pero falta mucho por hacer. Ese es el camino hacia el desarrollo. Por eso se tenía que continuar con esas políticas. Por eso se propuso la candidatura de Moreno, porque juró que iba a continuar con esa política. Estaba en el plan de desarrollo. Lo botó a la basura, traicionó, con el aplauso de cierta prensa, los grupos de poder, y mire dónde estamos. Perfecto. Tenemos las 13 horas con 15 minutos, economista, para seguir, para tratar de, por el tiempo, usted sabe cómo es acá en radio, pero es importante ir escuchándolo y analizando todos estos temas que estamos acá dialogando en este momento. Una de las cosas, ¿qué cree usted, economista, ya para ir por otro lado, que falló? ¿Por qué, usted lo ha dicho, hubo traición por parte de el licenciado, el presidente actual, Lenín Moreno? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? A veces no entendemos. Pero esto miedo como la historia de la humanidad, pues por supuesto que sorprende. Pero viéndolo en perspectiva, o sea, Judas traicionó a Cristo, Leonidas Plaza traicionó al Faro. Por supuesto, con la lejanía de estos personajes históricos, Moreno traicionó a Correa, pero no traicionó solo a Correa, entendamos eso. Lo que hizo Moreno sería imposible en una democracia desarrollada, una democracia madura, porque no se vota por una persona, se vota por un proyecto político. Este tipo nos engañó, dijo que iba a seguir con la Revolución Ciudadana, presentó una propuesta de gobierno, se votó por esa propuesta de gobierno, ganó, la votó a la basura, adoptó la de Lazo, los que perdieron ganaron el poder, repartió la patria por el botín entre piratas
y empezó a perseguir a sus únicos opositores, nosotros. Y aplaudió cierta prensa cuando había destruido, no solo nos había traicionado a nosotros, había traicionado la propia democracia. Además, cuando alguien actúa así, es casi seguro que es corrupto, que es mediocre, que es inepto y que nos iba a traer la tragedia que estamos viviendo. En todo caso, lo que sí es cierto es que una de las traiciones es la más grande de la historia del país, porque cuando Plaza traiciona a Alfaro, el liberalismo se divide en dos vertientes, placismo y alfarismo, pero sigue el liberalismo, Plaza, Leonidas Plaza. Este tipo botó a la basura el programa progresista que tanta prosperidad nos dio, tanta justicia, tanta dignidad, tanto avance en Piña, el Alto del Oro, toda la provincia del Oro, y adoptó el neoliberalismo que ya nos quebró en el 99, hace un giro de 180 grados, y empezó a perseguir, eso también hizo Plaza contra los alfaristas, a todos los que él llama correístas, llenos de odio. Eso no se ha visto, ni siquiera en América Latina, ¿no? Entonces nos ha dejado traumada esa traición, pero esa es una vez cada 100 años, o sea, claro, Moreno realmente es un caso de estudio, hasta pena porque es algo enfermo, pero no va a volver a suceder, superemos esa psicosis. Perfecto, economista, ¿qué nos garantiza de que su nuevo candidato, la persona que usted lo está apoyando, Arauz, no haga lo mismo? Le acabo de decir que superemos esa psicosis, nos ha dejado traumado Moreno, nos ha hecho tanto daño, pero cuidado, el daño que ha hecho fue con la complicidad de la gran prensa, que le solapó todo y le solapa todavía. Por un instante, hagamos la pausa. Los que nos están escuchando, compañeros de Piña, Portobelo, Salum, hagamos la pausa. Si a mí me descubrieran una cuenta secreta en Panamá, no estarían sacando todos los días. Hay que abrir la cuenta, y si el fiscal no reacciona, ahí está corrupto, cómplice Correa. Hace 2 años se conoce la cuenta secreta en Moreno, 100, raya 4, raya 10, 71378, Balboa Ban Panamá, a nombre de Ininvestment, Cristina, Karina, Irina, sus 3 hijas. Lo reconoció Moreno, porque no lo puede ocultar, pero dijo que era de su hermano. Y si es de su hermano, ¿por qué no pide que la abra? Porque ahí está, pues, el dinero con que compraron el departamento en Alicante para la familia Moreno. Ahí está la plata con la que compraron los muebles, con la que estaban en la casa de Moreno en Ginebra. Ahí están las coimas que le han dado sus testaferros, Contos Patiño, Javier Macías, y la fiscal no abre eso. Entonces, ha sido con la complicidad de cierta prensa que este tipo ha podido hacer tanto daño, ¿no? Eso no va a volver a pasar, o sea, eso es imposible. Es algo, un caso, como le decía, cada 100 años. Entonces, superemos esos traumas, superemos esa psicosis, ¿no? Eso no va a volver a pasar. Con la llegada de Arauz, del candidato a presidencial, se pretende, economista, que usted vuelva acá. Está equivocado, ese no es el objetivo ni de lejos. Y en lo personal, mi plan no es regresar. Todo el mundo quiere que regrese y le agradezco mucho. Pero hasta mis enemigos creo que quieren que regrese. Me extraña muchísimo, la Sabatira creo que extraña. Pero mi familia está acá, pues mi vida está acá. Mi hijo está estudiando en la universidad. Y usted decía, ¿le gusta vivir allá? Me encanta mi país. Pero también sí, me gusta mi Bélica. Aquí hay muchas más facilidades para hacer academia. Pero sobre todo es justicia, ¿no? 25 años, yo tengo una familia binacional, 25 años vivimos en Ecuador, es justicia vivir un tiempo acá. Entonces ese no es el objetivo, eso es lo que trata de posicionar nuestros adversarios políticos. Es más, si gana Arauz, no se resuelven los problemas judiciales. Habrá que seguir luchando para esos problemas judiciales y ahí recién podré regresar. Y lo más probable es que regrese para darle un abrazo a mi madre, a mis amigos, visitar algunas tumbas, pero continúe mi vida acá. Ya. Lo decía economista porque en alguna entrevista al economista Arauz mencionaba que usted iba a ser su principal asesor en todo, por eso le preguntaba. Sí, pero se puede asesorar como estamos haciendo esta entrevista, pues vía Zoom, no es que tengo que estar al lado de Andrés. Obviamente me gustaría regresar cada 3 meses, 2 meses a mi tierra, comerme un buen ceviche, un caldo de manguera, en el Alto del Oro, la riquísima comida que existe. El tigrillo de acá de Piñas, economista. ¿Cómo? El tigrillo de Piñas, digo, para hacerle propaganda. Sí, el tigrillo de Piñas, pero de Saluma también, de todo el Alto del Oro, riquísimo, ¿no? Pero mi vida está acá, ¿no? Mi familia está acá. Entonces, y mi plan académico, ¿no? Yo creo que puedo contribuir, y honestamente estoy avanzando y que están quedando muy bien con los libros que estoy escribiendo. En materia política, ¿qué va a pasar con los grupos indígenas que se ha dicho que están con Correa, con Yaco, con Isa, con Vargas? Más aún por los últimos acontecimientos en Bolivia, donde se los puede ver a Evo, que está junto a Arauz, y está Vargas también. ¿Qué nos dice sobre esto, economista? Pregúntele a Vargas, pues no sé, y pregúntele a Evo porque lo invitó a Vargas.
Yo no conozco a Vargas, no conozco a Isa tampoco. Y Vargas, por ejemplo, tengo una muy mala impresión de él, aunque no lo conozco, lo he escuchado. Él fue el que salvó a Moreno en octubre del año pasado. Pactó con Moreno. Moreno tenía que irse democráticamente, constitucionalmente, no como antes, que se votaba gobierno rompiendo la Constitución, precisamente para procesar esas tensiones políticas que inevitablemente salen en nuestro país cuando viene un traidor como Moreno, viene un payaso como Bucaram. Pero no se lo puede votar con 44 diputados que lo declaran loco al presidente, como hicieron con Bucaram. Había que dar salidas constitucionales, democráticas, que es una figura parlamentaria, dicho sea paso. Aquí existe en Bélgica, en España, anticipar elecciones. Es el artículo 130, me parece, y 148 de la Constitución. Puede anticipar elecciones en la Asamblea o puede anticipar elecciones del presidente. Cuando hay grave conmoción política y social. ¿Qué más grave conmoción política y social que en octubre? Pero prefirieron los muertos, la represión, los detenidos, los heridos, las pérdidas de ojos. Y cuando tenía que anticipar elecciones, porque además ya no había gobierno. Un gobierno con 8% de apoyo popular es un chiste. No puede funcionar una democracia así, ¿no? Vargas dijo, con la CONAIE, con Lourdes Tibán, con los mismos de siempre, no, deroga el decreto 833 y se acabó el lío. Se acabó el lío después de tanta muerte, tanta represión. Se debió anticipar elecciones. Y si se hubieran anticipado elecciones, toda esta pandemia, esta crisis, nos hubiera agarrado, nos hubiera tomado con un nuevo gobierno y la situación fuera totalmente diferente. Entonces yo tengo el peor de los conceptos de Vargas. A Isa tampoco lo conozco. No participó, por el contrario, traicionaron a Isa. La dirigencia indígena traicionó a las bases indígenas, pero eran los que insultaban a los correístas en las marchas, etcétera, ¿no? En todo caso, en buena hora, si Andrés conversa con todo el mundo, pero usted tiene que distinguir entre dirigencia indígena y pueblo indígena. Nuestra vida por el pueblo indígena, y gracias a Dios yo siempre lo derroté en todas las zonas indígenas. Hablando de la pandemia que usted topó, se me ocurrió otra pregunta. ¿Cómo hubiese usted manejado la pandemia? Pues totalmente diferente. Y aquí nuevamente tenemos referencia, y con todo respeto, si hubiera periodismo e investigación lo hubieran dicho. Porque tuvimos algo no tan grave, pero similar en el 2009. O ya se olvidaron de la gripe porcina. Y Ecuador fue el primer país en reaccionar frente a la gripe porcina. Regalábamos la medicina, nos abastecimos de la medicina y la regalábamos. Hicimos una serie de protocolos. Por ejemplo, prohibir si alguien estaba estornudando, etcétera, en las farmacias que vendan antigripales y eso, porque eso calmaba los síntomas, pero si no era gripe, si no la gripe porcina, no era gripe normal, se moría ese paciente, ¿no? Actuamos a nivel de UNASUR. Se reunió, había consejos de salud de UNASUR. Los ministros se reunieron enseguida de Río de Janeiro para tener alternativas y estrategias regionales. ¿Cuál fue la estrategia regional ahora? Que Perú no moviera tanques de guerra, ¿se acuerdan? En marzo, abril, para que no pasaran los ecuatorianos contagiados. Ahora ellos también están totalmente contagiados. Entonces, ¿qué se hubiera hecho? Pero algo totalmente distinto, como actuamos en el 2009. Desde que se supo del virus en Wuhan, China, ya debieron abastecerse pues, de pruebas. No tenía. En marzo, la ministra dijo que venían 2 millones de pruebas, era mentira, renunció, o ya se olvidaron. Le redujeron el presupuesto, o ya se olvidaron. Denunció que le habían puesto gente por conveniencia política y no técnico, o ya se olvidaron. No se abastecieron de medicina, no pusieron más camas de cuidados intensivos, oxígeno. Votaron, por el contrario, 3.000 médicos, servidores del sistema de salud. Acabaron el convenio con Cuba, 400 médicos en diciembre regresaron a Cuba por fanatismo. Entre ellos 74 especialistas en epidemia. 74 especialistas en epidemia que no hubieran ayudado tanto en esta epidemia. E incluso la cuarentena, ya yendo más allá de las cuestiones de salud propiamente dichas, ¿no? Sabíamos que había que poner en cuarentena a la gente. Pero usted no puede ordenar pues a la gente en Piña, en Guayaquil, en Puerto Viejo, que se meta en la casa y si es un vendedor autónomo, si es una persona que se gana el pan día a día, como hay muchísimos en el país, ¿no? En Guayaquil debe ser el 60%, no le puedes decir métate en la casa y no te mueres del virus, pero te mueres de hambre porque no vas a tener 20 centavos. Había que apoyarlos con logística, en lugar de poner a Fuerzas Armadas a reprimir, cajas de comida, y con eso incluso se reactivaba la economía, si esa comida venía de los pequeños agricultores, ganaderos, de la economía popular y solidaria. No hicieron absolutamente nada, ni siquiera tuvieron ataúdes para los muertos. Yo un terremoto en abril de 2016, tuve casi 800 muertos en 30 segundos. A ninguno le faltó un ataúd digno, un entierro digno, identificación. Acá no los identifican, a los pobres que los entierren en ataúdes de cartón. O sea, hubiéramos hecho todo diferente, todo, no le estoy exagerando, todo. Hablando de economía, economista, de acuerdo
con su visión o a su visión de economista y vivir en un país desarrollado, obviamente, ¿qué cree usted que le hace falta acá en Ecuador para lograr ese desarrollo que tienen otros países? Yo he hecho la gran pregunta. Presidente, mi libro, el principal que estoy haciendo, se llama El enigma del desarrollo, porque nadie ha podido resolver esa pregunta. Por si acaso, yo soy especialista en desarrollo. El que le diga que la ha resuelto le está mintiendo. Vendrán los neoliberales que todo es un problema institucional. México tiene hace 70 años iguales o mejores instituciones que Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido presidentes asesinados, renunciados durante ese periodo. México no. Todos los presidentes han acabado sus 6 años, tiene una democracia formal muy estable. Es un Estado federado como Estados Unidos. Tiene democracia, tal vez más perfecta que la de Estados Unidos, con un relajo la forma de elegir presidente. Tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos, entonces instituciones económicas también parecidas, ultraliberal. Y es un desastre, pues México, con todo el respeto. Entonces no está ahí la respuesta. Esa respuesta es ideología disfrazada de ciencia. Hay que ser serio en esto. Mi mejor respuesta, que es aproximación, ¿no?, es el problema cultural y de relaciones de poder. Cuando usted compara Estados Unidos, cuando se independiza, siglo XVIII, luego siglo XIX, inicio, va un intelectual francés, Alexis de Tocqueville, a visitar Estados Unidos, y hace una obra maestra que se llama Democracia en América, el libro. Empieza diciendo: me impresionó la igualdad de condiciones. Por supuesto terminaron los indígenas, por supuesto había esclavos, pero entre los blancos, la gran mayoría de la población, había igualdad de condiciones, no solo en cuanto a derechos, en cuanto a realidad. Se repartió la tierra que le usurparon a los indígenas, pero hubo una reforma agraria exitosa 2 siglos antes que nosotros. El acceso a la educación, las políticas eran la visión era tan correcta que hacían cuadrados, ¿no? ¿Cómo se llamaban estos cuadrados? Se me escapó. Pero bueno, y de tierra para repartir, pero daban un cuadrado central para la escuela. Y impulsaron mucho la educación. Y no es que tenían genios, premios Nobel en esa época, pero todo el mundo tenía una educación de base. Con el equilibrio de fuerzas se tomaban las mejores decisiones de acción colectiva. Nunca nosotros hemos tenido esa igualdad de condiciones. Siempre la educación ha sido el instrumento para excluir a los más pobres. Desde la colonia teníamos una jerarquía social, los españoles, los criollos, los mestizos, los negros, los indígenas, ¿no? Y siguió eso después de la independencia. Nunca hubo en América Latina igualdad de condiciones, nunca hubo igualdad de oportunidades. Entonces ahí viene el problema de la cuestión cultural, ¿no? Porque también al estar en igualdad de condiciones, depender de ellos mismos, se desarrolló lo que los gringos llaman self-reliance, autoconfianza. Acá cuando me va bien es gracias a mí, cuando me va mal es culpa del gobierno, es culpa de Estados Unidos. Siempre echamos la culpa al otro. Se requieren cambios culturales y cambios en las relaciones de poder, porque siempre ha habido relaciones verticales. Esa es mi respuesta, más cercana. Yo sé que estoy defraudando a algunos, porque esperarían números, cuentas, las respuestas de manual, que el neoliberalismo, que el mercado. En este problema. Hablando un poco... Ponga las mejores instituciones, sin adecuados valores que vienen de la cultura, y sin igualdad de condiciones, será un desastre. Ponga las peores instituciones, o que no hay instituciones, con valores culturales y a razonable igualdad, y esa sociedad va a funcionar. Claro, es un trabajo grande que tienen que hacer los gobernantes de turno también, economista. Bueno, es cambiar, si fuera solo construir carreteras, fuera sencillo, pero es cambiar atavismos culturales, por ejemplo, la victimización, ¿no? Siempre somos los pobrecitos, la culpa es de los otros, somos subdesarrollados porque Estados Unidos es malo. Si Estados Unidos no existiera, seguiríamos siendo subdesarrollados. La respuesta está en nosotros mismos. Y un cambio en las relaciones de poder, un problema político muy grave, que el que quiere cambiarlo arriesga la vida, como Abraham Lincoln. Cuando a mí me dicen autoritario, que polarizó el país, o sea, para cambiar estructuras tan injustas como América Latina, para acabar con la terciarización o con la explotación de las empleadas domésticas a las que le pagaban $80, ¿usted cree que puede conversar con las peluconas? Páguele un poquito más a la empleada doméstica. Tiene que ordenarle y se va a poner bravísima esa pelucona. Pero Abraham Lincoln abolió la esclavitud y le costó una guerra civil y su propia vida. Entonces, cuando quiere hacer grandes cambios, va a generar grandes resistencias. ¿Usted cree, hablando de autoritarismo, hablando de prepotencia, ¿usted cree que dividió al país en su periodo economista? Un poco, porque hicimos grandes cambios. E incluso los explotados, porque eso es lo que false consciousness, eso es lo que los marxistas llaman conciencia falsa. Gramsci, también marxista, pero del siglo XX, italiano, llama la cultura hegemónica.
¿Qué es la falsa conciencia? Como no puedo cambiar mi realidad, la acepto y asumo los valores del explotador. El esclavo, que sí está bien que seamos esclavos, porque él tiene derecho a dominarnos, es más inteligente, es blanco. Los vasallos, el rey viene de Dios, viene a la nobleza, son más inteligentes, están preparados para dominar en la tierra. Las mujeres islámicas, que son las que más que se oponen a eliminar los velos, la discriminación, etc. Entonces eso es lo que se llama conciencia falsa, ¿no? También se llama cultura hegemónica, un concepto muy parecido de Antonio Gramsci, marxista italiano, que es que se transmiten los valores que son funcionales a las élites. Y el principal instrumento de eso son los medios de comunicación. Por ejemplo, hay demasiados impuestos. América Latina es la región de más bajos impuestos del mundo. Pero los pobres son los primeros en decir eso. Cuando los pobres no pagan impuestos, y los impuestos que se recaudan es para dar oportunidades a los pobres. Entonces, son procesos muy, muy difíciles de cambiar, porque son cuestiones, como te decía, es más fácil hacer carretera, poner hidroeléctricas, que cambiar mentalidad cultural y cambiar esta tan asimétrica relaciones de poder. Pero no fue tu pregunta esa. ¿Puedes repetir la pregunta inicial? Es cierto que dividió el país, era algo así. Ya, entonces, como te decía, bueno, algunas veces, por eso me desvié, porque incluso los explotados están a favor del explotador. Pero cuando quieren acabar con la explotación, se van a poner bravos los explotadores. O sea, algunos analizan América Latina como Estados Unidos de hoy, que está polarizado de todos modos, o la Europa de hoy. No, hay que compararlo. América Latina es más parecida a los Estados Unidos del siglo XIX, donde todavía había esclavos. Nuestras élites no necesitaron esclavitud. Fue suficiente la peor educación para los más pobres, la distinción social por color de piel, por apellido. Te ponga a alguien de piel oscura, con apellido Guachilema, si es el tipo más brillante, jamás pues va a tener un puesto protagonista a nivel protagónico, a nivel económico, social en Ecuador, porque no es Arosemena, no es Gangotena, no es esas cosas, ¿no? Entonces, cuando quieres cambiar esas cosas, vas a generar resistencia, y por supuesto, ¿no? Pero porque son contradicciones demasiado grandes, como es más cercana a nuestra realidad, a la realidad de Estados Unidos del siglo XIX, con esclavismo, solamente con esclavitud, que nuestras élites no tuvieron necesidad de esclavitud, fueron más inteligentes tal vez. Fue suficiente mala educación, discriminación por color de la piel, por apellido, etcétera. Pero quieres cambiar eso, te juega la vida. Economista, para ir avanzando, porque obviamente aquí yo creo que estaríamos hasta muy tarde, tenemos las 13 horas con 35 minutos. Economista, esta pregunta yo creo que nos hacemos todos los ecuatorianos. Hay un dicho que se dice que cuando el río suena, piedras trae, ¿verdad? Yo creo que es muy popular, todo el mundo lo conoce. ¿Usted cree que dentro de su gabinete nadie le falló, economista? ¿Cómo voy a decir una tontería así? Pues eso es imposible. Mire, primero esos adagios con el río suena, piedras traen, en Ecuador no son válidos. Es como, por ejemplo, el que nada debe, nada teme. No. En el Ecuador de hoy, el que nada debe, teme mucho si es opositor al gobierno. Tenemos gente con orden de prisión por discursos dados, como Ricardo Patiño. Metieron preso hasta el padre de Gabriela Rivadeneira, ex asambleísta nacional, ¿no? Y ahí no dice nada la prensa. Y el que mucho debe, nada teme, como el caso de Moreno, porque tiene protección de la prensa, de la fiscalía, de Contraloría, de todo el mundo. Entonces esos adagios no son válidos, además que siempre algunos fueron injustos, porque se atenta contra la presunción de inocencia, debemos ser muy cuidadosos en aquellas cosas. Pero decir que nadie en mi gabinete de falló es un absurdo. En 10 años habré tenido 100 ministros, por supuesto que puede infiltrarse un traidor, como efectivamente pasó. Un Carlos Paredes Luceli que fue 2 meses ministro, pero ni siquiera era de la cúpula de Alianza País, de la cúpula del gobierno, venía de afuera, del sector petrolero. Como un Ramiro González, que fue candidato a vicepresidente con León Roldós, 2 veces prefecto de Pichincha. ¿Cómo nos íbamos a imaginar que era un corrupto? Pero por supuesto que siempre puede haber traidores. Y ese es otro antivalor que se transmite, ¿no? Criterio equivocado. Un gobierno honesto no es el que no tiene casos de corrupción, eso es imposible. Peor en 10 años. Mire cuántos casos de corrupción este gobierno ha tenido en 3 años y medio. Hasta el Papa Francisco encontró corrupción en el Vaticano. Un gobierno honesto es el que no tolera, no permite la corrupción. Y ahora sí hemos vuelto al viejo país, donde la corrupción no solo es tolerada, volvieron los tramitadores al registro civil, carnet falso de discapacidad, repartir hospitales a los asambleístas para comprarles el voto. No solo es tolerada, sino que está inducida por el gobierno. Esa sí es la verdadera corrupción. Ojalá hayamos aprendido de las duras circunstancias que estamos viviendo.
13 horas con 37 minutos, hablando de este tema, economista, y bueno, yo quiero agradecerle por este espacio, ha sido, yo creo que fructífero, siempre va a haber con usted hablar muchísimo, algunos temas interesantes. Hablando un poco acerca de este tema de corrupción, obviamente nos ha dado su parte. Si usted regresara, supongamos ahora, perdóneme, supongamos que usted regresa, ¿qué cambiaría? ¿Con qué personas iría nuevamente? Supongamos, ¿no? No tiene nada de malo de pronto. El mismo equipo, es que el escándalo es lo que llama, con todo respeto, y el Papa Francisco, si quiere reclamarle a alguien, reclámele al Papa Francisco. El Papa Francisco establece 4 pecados de la prensa. Y también seguramente está contra la libertad de expresión y es correísta, ¿no? La desinformación, ¿no? Claramente dice, no se da la información adecuada, se manipula. La calumnia, decir algo que no es cierto, ¿no? Que Correa tiene piscina en su casa, que vivo como rey y nunca presenta una prueba. La difamación, incluso, si alguien ha cometido un error, es derecho humano, si pagó su pena, reivindicarse. Pero le sacan que hace 30 años atropelló a tal persona, tuvo tal incidente, hablar mal de alguien, así sea verdad. Calumniar e inventarse, ¿no? Y lo cuarto, la coprofilia. El amor por la basura, en otras palabras. Copro, revise qué significa eso, ¿no? El amor por la basura. O sea, le encanta la basura a la prensa, a cierta prensa. Son como los buitres que buscan la carroña. Eso no nos hace bien como sociedad. Principal deber, y peor cuando no cumplen su principal deber, que es defender la verdad. Por último, que opinen, que hagan esos shows, Crónica Roja, esos periódicos que lo exprimen y sale sangre, pero que mantengan como núcleo defender la verdad. Eso se ha perdido, y se ha perdido entonces totalmente el rol de la prensa. Entonces, solo las malas noticias son noticias, algunas veces inventadas. Entonces hacen creer que todos son corruptos, porque a cada rato sacan un caso de corrupción. Por cada corrupto hay 100, 200, 500 funcionarios honestos. Que todos son traidores. Por cada traidor hay 500, 1000 personas que nunca vendieron su conciencia. Pero eso no nos dicen. No, es como que si te muestran solo los goles que se comió Messi, vas a hacerte creer que Messi es un paquete, un terrible jugador, porque no te sacaron todos los goles que metió. Por cada gol que se comió, hay 20 golazos que metió. Y el mejor goleador de la historia. Así nos manipulan. Entonces, el Papa lo dice, es una prensa coprofílica, que les gusta solo las malas noticias, el morbo, y eso no es correcto, no nos hace bien como sociedad. Por eso al inicio empezamos, economista, resaltando las cosas buenas que usted ha hecho. Incluso yo le pedí que me nombrara algunas de ellas. Ahora, ¿quién era Arauz en su gobierno? ¿Qué funciones cumplía? ¿Y por qué es la mejor opción para dirigir el país, economista? Cuando hablo de prensa coprofílica no lo digo por usted, lo digo por sí, los grandes medios, sí, le encanta la coprofilia, pero también manipulada, ¿no? O sea, solo echar lodo contra sus enemigos, esa gran prensa está para ayudar a los amigos como Moreno, que le han tapado todo, hundir a sus enemigos, que soy yo, y en el resto hasta decir la verdad. ¿Quién era Andrés Arauz? Mire, ese es el nivel de democracia que tenemos, ¿no? De discusión democrática. Se han pasado ciertos medios diciendo caras nuevas, la gente quiere caras nuevas, sangre nueva. Ponemos una cara nueva, sangre nueva, ahora el perfecto desconocido. Pongámonos de acuerdo. O explíqueme cómo puede ser una cara nueva y ser perfectamente conocida. Entonces, Andrés Arauz es un joven, sería el presidente más joven de Juan José Flores, cuando no había elecciones generales. Juan José Flores fue presidente a los 30 años, Andrés sería a los 35, porque esa fue la edad mínima que puso este gobierno. Nosotros le habíamos puesto en 30 años, porque en verdad creemos en los jóvenes, pero ya tiene una vastísima experiencia, tuvo 10 años en nuestro gobierno, en altísimos cargos, no solo cargos técnicos, directivos, como directivo del Banco Central, ministro de Conocimiento y Talento Humano, o sea, dirigía toda la parte de universidades y todo aquello, porque siempre confiamos en los jóvenes. Pero además su preparación, mire, hay 3 cosas por lo menos para que sea un excelente profesional. Preparación, usted puede saber mucho, ¿ya? Cómo construir una casa en el papel, cómo construir un barco, pero si nunca construye una casa o un barco va a tener un problema. Experiencia, ¿ya? Y responsabilidad para conocer el avance, etc. Esas 3 cosas las tiene Andrés, tiene una experiencia, tiene una formación envidiable, tiene título de economista y matemático de la Universidad de Michigan, que es de las mejores del mundo, maestría en AFLAXO, Facultad de Ciencias Sociales Latinoamericanas, es doctorante en la Universidad de México, y tiene una responsabilidad enorme, a tal punto que
porque esto es un grupo, ¿no? Esto es un grupo de jóvenes economistas, teníamos el grupo de economistas progresistas, le llamábamos. Créame que cada vez que necesitábamos una información, se la pedíamos a Andrés, porque si era un acuerdo con el fondo, ya se lo había leído antes que lo leyera el fondo mismo, ya sabía hasta el pie de página. Es un tipo muy acucioso. Yo creo que es la mejor opción para esta terrible situación que vive el país, con la crisis económica más grande de la historia. Algunos no se dan cuenta de lo que estamos viviendo, lo sienten, pero no perciben qué es exactamente. En el 99, esa terrible crisis, algunos de los oyentes se acordarán, hay mucha migración de piñas del Alto del Oro por esa crisis. En el 99 decrecimos 5.4%. Ahora vamos a decrecer 11%, más del doble. Así de grave la situación. Es la peor crisis de la historia. No es momento aventurero, no es momento de insistir con las políticas que nos han quebrado, es momento de retomar esas políticas que tanto bien nos hicieron, prosperidad, dignidad, justicia, 2007-2017, obviamente mejorada, innovada y con candidatos del milenio, utilizando tecnología de punta, etcétera, como es precisamente Andrés Arauz, y con un complemento perfecto que es Carlos Rabascal, un hombre maduro, con ingeniero comercial, administrador, empresario y periodista. Entonces es la mejor opción de largo. Hablando de crisis, economista, no quiero cerrar sin preguntarle esto. Hablando de crisis, ¿la crisis se ahondó más ahora por la pandemia o ya venía esto arrastrando desde su gobierno o mucho antes atrás? Gran pregunta. No, nosotros vamos creciendo la economía. Puede ver los videos del Fondo Monetario diciendo eso. Estamos sorprendidos por la recuperación de Ecuador, porque el 2019, con terremoto, desplome de los precios del petróleo, apreciación histórica del dólar, nunca se ha apreciado tanto en este siglo, ¿no? Decrecimos 1.5%, pero debemos haber decrecido 8% con todo lo que nos pasó. Solo el terremoto nos hizo perder 3 puntos del PIB. Solo con el terremoto debemos haber decrecido unos 3 puntos. ¿Ok? Perdimos 2 juicios contra Occidental y Chevron. Tuvimos que pagar más de 1 punto del PIB. Si no hubiéramos perdido ese juicio, lográbamos hacer crecer la economía. O los juicios, porque fueron 2. Pero en todo caso, dejamos creciendo la economía. La economía empieza a decrecer en 2019. 2017 crece. 2018 crece. Menos, porque ya empiezan las políticas neoliberales de este gobierno. Permitir que salga plata, menos inversión pública, etcétera. Y el 2019 ya no crecimos, ya estuvimos en recesión antes de la pandemia. La pandemia agravó la situación, pero ya el problema económico venía antes de la pandemia por el mal manejo de este gobierno, por las pésimas políticas, por aquello que se llama neoliberalismo, creer que todo debe ser privatizado, que el Estado no debe hacer nada, que no debe hacer obra pública, no debe invertir, y ahí están las consecuencias. ¿Qué opinión le debe, economista, a lo que está pasando en el Perú ahora? Duro, ¿no? Porque es un país hermano y es recordar a América Latina en los 90. Es recordar el país que tuvimos nosotros. Es fácil olvidar, pero antes de mi gobierno, en 10 años hubo 7 presidentes. Depende cómo lo cuenta. Si cuenta Rosalía Artiaga, que hizo poner el cuadro en Carondelet, en contubernio con Moreno, son 8. Si cuenta el triunvirato de 2 horas cuando votaron a Maguad, antes de pasarle el poder a Gustavo Noboa, son 11 presidentes en 10 años que tuvimos. Ya se olvidaron, del 96 al 2007. 96, Sixto le pasa el poder a Abdalá Bucarán, de ahí viene Rosalía Artiaga, de ahí viene, ¿cómo se llama Fabián Alarcón? De ahí viene Maguad, de ahí viene Luis Gutiérrez, un desastre. Entonces me recuerda a ese país y demuestra la descomposición que había en América Latina, los retrocesos en todos los sentidos, económico, pero también a nivel democrático, institucional e incluso civilizatorio, porque los extremos que estamos viendo en América Latina no se vivían de las dictaduras, fascistas, extrema derecha, racistas, ¿no? Que es un fenómeno mundial, ¿eh? En Europa también han surgido esos grupos, en Estados Unidos, pero aquí son contenidos por el Estado de Derecho, por una justicia independiente y por una prensa que denuncia esos grupos. En Ecuador, en Perú, la prensa aplaude a esos grupos si le hace daño a Correa, a los grupos que ellos quieren atacar. Y luego, probablemente, cuando aniquilen al enemigo, también empiezan a criticar a esos grupos. Entonces, yo creo que hay hasta retrocesos civilizatorios en este momento en América Latina. ¿Cree usted, entonces, con ello que la democracia en Sudamérica está sana? Lo digo por lo que ha acontecido en los últimos... No. Nunca ha estado sana, primeramente, ¿no? Elecciones no votar cada 4 años, sino... Democracia, perdón. Sino igualdad de oportunidades, lo que se llama la democracia real, verdadera participación. Pero de ninguna manera, mire, no lo digo yo, lo dice la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. Para que haya democracia no es suficiente tener elecciones libres. No es que elimino el binomio de Correa porque nos va a ganar y solo dejamos a Lazo. No,
eso no es tener elecciones libres. No es solo tener elecciones anticipadas, usted puede prever, etcétera, periódicas, regulares, ¿no? Se trata también de tener Estado de Derecho, reglas preestablecidas, para que no haya la dictadura de la mayoría, como le hicieron en 2018, que esa consulta fue totalmente inconstitucional, primera vez en historia que no tiene control constitucional, para que utilizando la coyuntura con la manipulación de los medios de comunicación se haya aprobado cualquier cosa. Ustedes no se imaginan lo que aprobaron en 2018. Yo les dije, esto nos va a destruir como país. Lastimosamente no me equivoqué. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, el populismo penal, ¿no? Manipulando a la gente, que todos aborrecen la corrupción. El joven de 18 años que roba $500 no podrá ser ni miembro de una junta parroquial en toda su vida, porque lo prohibió la consulta del 2018. Pero el violador, asesino múltiple de 30 mujeres, a los 40 años, que es la pena máxima, sí podrá ser candidato a la presidencia de la República. Eso aprobamos en el 2018, pero eso no le informó la prensa, ¿no? Entonces, bueno, ya se me fue la pregunta, fue exactamente ¿cuál, por favor? La pregunta era acerca de si nuestra democracia estaba sana acá en nuestro país, en todos estos sectores. El Alzheimer, perdón. Entonces, sin eso que se llama Estado de Derecho, tampoco hay democracia. Se requieren esos dos pilares. Para tener democracia formal, elecciones libres, sin trampa, sin eliminar a los que me van a ganar, sin persecución política, sin sacarle sentencia en 17 días para que no se pueda inscribir como candidato. Elecciones libres, transparentes, previsibles, regulares, ¿no? Universales y Estado de Derecho, reglas claras, preestablecidas, para que no sea la dictadura de la mayoría. Eso se ha perdido en América Latina. Según los últimos reportes, economista del FMI, del Fondo Monetario Internacional, pronostica que Ecuador tendrá la tercera tasa de desempleo más baja en la región. ¿Cómo prepararnos para reponernos a lo que se viene? Es urgente generar empleo, pero están haciendo exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. O sea, esa ley de apoyo humanitario fue para votar gente. Todos los organismos le dicen, el propio Fondo Monetario, que una cosa es lo que predica, otra cosa es lo que impone. Pero Banco Mundial, Bitcoin, Comunidad Europea, Unión Europea, CEPAL, Comisión Económica para América Latina, había que proteger el empleo y el ingreso familiar. El propio gobierno empezó votando trabajadores, peor el sector privado. Pasaron esa ley de apoyo humanitario, y vean quiénes la aprobaron, Creo, Sociocristianos, Pachacuti, para que hacer lo que siempre soñaron con hacer, poder votar trabajadores aprovechándose de la pandemia. Entonces, había que hacer exactamente lo contrario, proteger el empleo, el ingreso. No hubo ningún plan para apoyar al restaurante, a la tienda que no vendía, al pequeño hotel, ¿no? Como se hizo en otros países, cobrando el impuesto a los que han ganado muchísima plata, como los bancos, como los servicios de internet, como la funeraria, ¿no? Con eso, financiar a las empresas que han tenido problemas por esta tragedia, para que sigan pagando a sus trabajadores y no tengan que despedir trabajadores, proteger el empleo, el ingreso familiar. Entonces, eso no se hizo y esa es la gran tarea. ¿Cómo se hace? El Estado es clave aquí, con política fiscal que se llama economía. Por ejemplo, retomando la inversión pública. El rato que hace una escuela, el hospital en Piñas, significa que va a contratar gente de Piñas. Con ese salario, el trabajador del hospital, el obrero, va a comprarse un pan en la tienda. Con ese ingreso, por muchos panes vendidos, el tendero puede pagar el alquiler. Con ese alquiler, el dueño de casa puede ir al restaurante. Con esa platita, el dueño del restaurante puede pagarle al mesero. Y el mesero va a comprar la tienda y se convierte en un círculo virtuoso. Lo contrario también es cierto. Quita ese trabajo, no es que pierde uno el trabajo, pierden mucho más el trabajo, se comprime la actividad económica. Hay que reactivar la economía con política fiscal. Pero lo que nos impone el Fondo Monetario es exactamente lo contrario. Subir IVA y bajar inversión pública, servicios públicos. La fórmula del desastre. Por eso se requiere un gobierno verdaderamente patriota que vaya a negociar con conocimiento y en función del bien común ese acuerdo con el Fondo Monetario o nos trituran como país. Oiga, finalizamos yo creo que con esto. Muchísimas gracias a usted, economista, por habernos dado este espacio también y aclarar algunas situaciones y obviamente pues ya usted lo ha manifestado en algunas cosas también, tiene muchos seguidores, hay mucha gente que está en línea, por favor, le piden saludos, no quiero leer todos porque son bastantísimos, no creo que alcance acá, me voy a Muchas tomar. Gracias, yo también sinceramente quiero mucha Piña.
tengo grandes recuerdos de Piña, ¿no? Ese derrumbe en el hospital, y sabes que cuando estaba visitando eso, fue el 5 de marzo del 2013. Me recuerdo también que en el transporte de regreso, creo que estábamos en una buseta, es que me llama en ese momento la canciller Nicolás Maduro a informarme que ya eran los últimos minutos de vida de Hugo Chávez y que le había pedido, cuando todavía estaba consciente, que cuando ya se acercara el final llamara a los amigos para prepararlo. Entonces me llamaron a mí a avisarme que iba a morir Hugo Chávez, y efectivamente, ¿no? De ahí todavía estábamos regresando por tierra de Piñas a, supongo, Machala, y en el vuelo de regreso a Quito, en el avión, ya nos confirmaron que había fallecido, ¿no? Bueno, entonces Piñas, tengo buenos recuerdos, duros recuerdos, pero son parte de la vida, y mucho cariño por toda la provincia del Oro, ¿no? Que ha sido tan, y usted tiene razón, tanto tiempo postergada por los conflictos con Perú y tantas cosas. Y sobre todo por el Alto del Oro, una tierra tan bella, ¿no? Un abrazo a todos allá. A la gente campesina, a la gente del agro, que usted algunas veces también dijo que faltó mucho por hacer por el agro también, economista. Pero pongamos una perspectiva temporal adecuada, por eso lo dije en el 2013, porque somos muy autocríticos y cumplimos, hemos avanzado en todos los aspectos, pero algunos hay revolución, carreteras, hidroeléctricas. En el campo solo hay avances y tenemos que ajustar tuercas, y las ajustamos. Hicimos muchísimas cosas, programas de mejoramiento de semillas, mejoramiento genético, mucho más infraestructura, apoyo a las prefecturas, sistema de almacenamiento, políticas de precios de sustentación, generar demanda interna con el desayuno escolar y tantas cosas. Desterrar la fibra aftosa para poder exportar carne. Estamos en ese proceso. Este gobierno no continúa absolutamente nada. Por supuesto, faltaba mucho por hacer, pero sí se avanzó. Eso yo lo dije en el 2013, porque somos muy autocríticos, pero diciendo la verdad, porque autocrítico no significa mentir, significa ser duro con uno mismo, pero diciendo la verdad, avanzamos 2013, 2017, muchísimo, pero obviamente siempre falta por hacer. Oiga, economista, perdóneme que le interrumpa ahí, pero si no le paso este saludo, hay alguien que está que me escribe y dice Inés Mina, por favor, no sea malito, páseme que quisiéramos que le mande un saludo. Dice, aunque sea te pago, me escribe. Mándele un saludo a la señora Inés Mina. No, doña Inés, un abrazo. Ojalá pronto pueda estar por ahí para darle un abrazo personalmente. ¿Cuántos amigos tengo en el Alto del Oro? Economista, cerramos. Y uno de mis sueños era ir al Alto del Oro en carro y bajarme en bicicleta, porque subir en bicicleta ha sido dificilísimo, bajar es más fácil. Claro. Pero no lo puedo hacer. No, la parte alta tiene rutas maravillosas para andar en bicicleta. Acá está. Saruma, pero bajarme Saruma hasta Machala, ¿no? Claro. Por último, economista, ¿por qué tanto odio con la prensa, economista? Yo no odio a la prensa, usted está equivocado, yo odio la mentira, odio la corrupción, la deshonestidad, venga donde venga, de los políticos también, de la izquierda corrupta, que la hay también. Mi hija, por si acaso, es periodista, y ojalá todos aborrezcan la mentira. Como le he dicho, eso no ha destruido. Lo que ha pasado estos 3 años y medio no hubiera pasado si hubiéramos tenido una prensa buena que cumpla con su deber. ¿Y cuál es el principal deber? Va a decir libertad de prensa, yo hago lo que le da la gana. No, señores, están equivocados. Ustedes son garantes de un derecho, el derecho a la información, el derecho a la verdad. Un derecho no es algo que nos dan, así sean privados, empresas privadas, porque tienen buen corazón. Un derecho es algo que nadie nos puede quitar. Y permitieron que nos roben la información y la verdad. Si la prensa hubiera cumplido su rol, no hubiera pasado todo lo que ha sucedido. En Europa hubiera sido imposible tener un presidente farsante que diga, por ejemplo, sobre endeudamiento cuando no había, sobre presos cuando no había, 70.000 millones perdidos en corrupción que era mentira, ¿no? O el puente hacia ningún lado, o la cámara en el despacho que yo la dirigía desde mi celular desde Bruselas, o las protestas de octubre del año pasado que yo estaba en Venezuela dirigiéndola con Nicolás Maduro. Hubiera sido tan fácil. La prensa que hubiera dicho enseguida, no, de acuerdo a los movimientos migratorios correctos en Bruselas. No decía nada la prensa ecuatoriana. Entonces es el principal deber de la prensa. El raro no soy yo, Carlos. Yo he vivido en Estados Unidos, vivo en Europa, sé lo que es la verdadera prensa. Aquí también hay problemas con la prensa, pero tiene unos mínimos profesionales y éticos indiscutibles. Allá se ha perdido todo. Y se pierde con eso la democracia también, porque la prensa es la garante de la verdad. Y lo que hemos perdido estos 3 años y medio es la verdad. Hemos vivido un estado de engaño en lugar de un estado de derecho. La gran ausente, la prensa. Hay otra ausente, como la academia y la propia iglesia. Pero así también la prensa ha descubierto casos terribles de sobornos también, economista. ¿Cuáles casos terribles de soborno? El arroz verde, para poner usted sabe que hay soborno. Anote la fecha, que estamos hoy día 17 de noviembre.
cuando se derrumbe esa cantinflada de casos de soborno, vamos a ver qué dice. Además que no es la prensa, es Villavicencio, un asalariado financiado por Isaías, corrupto. Recuerde que él dijo que me iba a comprar una casa por $280,000, politiquero, que en contubernio con el gobierno publica su tontería, que se las pasa el mismo gobierno, Senaín, ¿no? Y luego lo repite TC, etcétera, como acaban de hacer con otro nuevo escándalo que quieren armar para proteger a María Paula Romo, que está siendo enjuiciada. Dice que tenemos una Senaín paralela y tonterías y media. Eso no es prensa, por favor. Eso es corrupción. Entonces, y que de repente sí, que la prensa descubre algo, por supuesto. Y eso lo hace buena prensa. O sea, el juez que de repente hace justicia es buen juez. No, el buen juez es el que siempre hace justicia. La buena prensa es la que siempre dice la verdad. No es que descubre el caso de corrupción cuando es gente que le cae mal y tapa otro caso de corrupción, como el de Moreno, cuenta 100, raya 4, raya 10, 71, 378, Balboa Ban, Panamá. ¿Por qué? Porque es cómplice de él. Eso no es buena prensa, eso es prensa corrupta. Muchísimas gracias, economista. Un abrazo grande a la distancia. Esperemos que las cosas se solucionen y que todo y que se descubra la verdad, lo que usted mismo ha dicho. Pero es que no es que se descubra, ese es su trabajo como periodista. Ese es su labor fundamental. No le echen la responsabilidad a otro. Tenemos que descubrir la verdad, eso es lo que tiene que decir Carlos. Usted es el garante de la verdad ante sus oyentes. Y no han cumplido con ese deber, no usted. ¿no? Pero la gran prensa hegemónica no ha cumplido, por el contrario, ha sido cómplice de la mentira. Y con eso nos robaron la democracia y nos destruyeron como país. No busquen más responsables. No es que se va a descubrir la verdad, tienen que decirnos la verdad. Ustedes tienen que garantizar la verdad, investigando, demostrando datos, y eso es lo que ha faltado todos estos 3 años y medio. Muchas gracias, un abrazo enorme. Gracias, presidente. Gracias a usted. Cuídense la pandemia. Un abrazo solidario a todas las familias que han perdido un ser querido, ¿no? Son horas de tragedia durísimas, pero vamos a salir adelante. Un fuerte abrazo. Donald Trump se refería a los 2 senadores titulares del estado, la empresaria, la senadora Kelly Loeffler, y el ex senador ejecutivo empresarial David Perdue, quienes buscan la reelección contra los retadores demócratas. Hablamos de Jon Ossoff y Raphael Warnock. Trump dijo que el control demócrata en el Senado le daría rienda suelta a la izquierda radical para pasar por la agenda izquierda de la extrema jamás concebida. Controlarán el país, advirtió Trump. Como dijo Chuck Schumer, de manera bastante infame, primero tomamos Georgia, luego tomamos América, dijo sobre el líder de la minoría del Senado. La importancia de la segunda vuelta del Senado ha sido destacada por el expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, quien dijo a Breitbart News el 30 de noviembre que el resultado determinaría el futuro de los Estados Unidos. No creo que debamos subestimar de ninguna manera lo importante que es la carrera por el Senado de Georgia, dijo Gingrich. Estos 2 escaños del Senado son el margen entre contener a Biden y empoderar a Biden. Una administración de Biden-Harris también vería a Estados Unidos rendirse unilateralmente a la China comunista. Esto agregó el presidente en esta alocución, lo que podría advertir con deshacer muchos de los cambios políticos exteriores hasta ahora alcanzados por el gobierno de Donald Trump en los últimos 4 años, según reseña el Epoch Times. Muchísima atención, vamos a cambiar de información. Dele like a este video, muchas gracias por su apoyo. El principal funcionario de inteligencia de los Estados Unidos ha sugerido el domingo que las demandas electorales y otros asuntos deben resolverse, solucionarse primero antes que se vaya a declarar el ganador de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Estamos hablando que estas palabras las dijo el director de Inteligencia Nacional. Hablamos de John Ratcliffe, que dijo a Fox Business que los asuntos planteados por el equipo legal del presidente Donald Trump deben ser escuchados en los tribunales. Estos temas electorales veremos quién está en qué escaños y si hay una administración de Biden, dijo a la emisora. Ratcliffe dijo que debido a la expansión sin precedentes de la votación por correo, quedan muchas preguntas sobre los resultados. Básicamente, tuvimos una votación universal por correo en todo el país de una manera que no habíamos visto antes, y hasta ese momento casi el 73% de los estadounidenses este año votó antes del día de las elecciones, un buen porcentaje de los que lo hicieron por correo. Él dijo: eso es aproximadamente un aumento del 80% sobre cualquier cosa que hayamos visto antes, por lo que no es de extrañar que veamos lo que está sucediendo en todo el país como resultado de eso, con votaciones por correo y todas las preguntas, y las preguntas que son ser criado en demandas y por estadounidenses comunes sobre lo que sucedió en las elecciones, dijo Ratcliffe. En la entrevista, muchísima atención amigos, la entrevista que hizo el domingo, Ratcliffe también tomó apuntes
de lo que fueron las acusaciones, los señalamientos que se plantearon en los últimos días, incluyendo lo del conductor del camión que afirmó haber transportado cientos de miles de boletas ilegales por correo, aparentemente completadas desde un pueblo de Long Island, Nueva York, a Pensilvania. Pero mucha atención, ¿qué dice Loeffler